una vez más, el versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La palabra ira, hermanos, significa enojo, rebeldía, amargura, y eso trae falta de perdón, rencor, y tantas otras cosas en el corazón de los hijos cuando nosotros los hacemos enojar. Y este mensaje es para todos nosotros los padres. No provoquemos a enojo, ni amargura, ni rebeldía a nuestros hijos. La Biblia no se equivoca. Este mandamiento fue escrito aproximadamente unos 70 años después de Cristo, o sea, unos 2000 años atrás. Porque Dios sabe todas las cosas y Él sabía las consecuencias terribles por desobedecer este mandamiento. Y hoy en día como sociedad, como cultura, podemos ver el fruto de nuestra desobediencia solamente a este versículo. Usted eche un vistazo a la generación de niños, de jóvenes, de hombres violentos, enojados, niños criminales que planean cómo ir a la escuela y matar sus maestros. Es una generación de hijos enojados, con amargura en el corazón, con falta de perdón, con odio. ¿Por qué? Por muchas razones, pero la más importante que podemos ver aquí es por nosotros los padres, que en el hogar los hacemos enojar. ¿Sí están de acuerdo conmigo que vivimos en tiempos así? Tiempos terribles, donde el diablo se ha aprovechado de esa flaqueza, de esa situación, y a través de esa desobediencia, los miles y millones de demonios que existen en el ambiente espiritual donde no los podemos ver, nosotros como padres, al desobedecer este mandamiento, abrimos las puertas de nuestra casa para que entren y hagan lo que quieran con nuestra familia, con nuestros hijos. Y un día Dios nos va a pedir cuentas a nosotros los padres, especialmente a los papás, de lo que permitimos y no permitimos que entrara a nuestra casa, porque nosotros somos los protectores del hogar, y en nuestra casa no entra lo que nosotros no dejamos entrar. Y si hay pornografía, es porque nosotros como padres hemos permitido que la pornografía entre a nuestros hogares, a nuestras casas. Y si hay falta de perdón, y hay amargura, y hay odio, y hay rencor, no volteemos a la derecha y a la izquierda para culpar a aquel o aquella, o al gobierno o a la escuela, sino echamos un vistazo a nuestro corazón como padres, porque es a través de nosotros los padres que todas estas cosas entran. ¿Sí? Entonces vivimos en tiempos donde tenemos una generación de jóvenes, de niños que están enojados, con odio en el corazón. Y hace ratito les dije que hay muchas razones por qué ellos están así. Una de ellas es nosotros los papás, que los hacemos enojar. Pero la otra es cómo el demonio, los diablos, Satanás se mete a través de, así tan sencillo, los juegos de internet. ¿Cuántos niños juntamente con sus papás y sus hermanitos se la pasan horas y horas en la televisión o en el teléfono a través de internet jugando esos juegos que yo ya quedé atrás? Ya ni sé ni cuáles son los nombres de esos juegos de ¿cómo se les llaman? Juegos de video. No, ya ni son de video, ¿verdad? O videojuegos, no sé. Donde usted ve que las cabezas nomás
vuelan y el chorro de sangre y tantas otras cosas. Pero bueno, no quiero enfocarme en eso, yo quiero enfocarme en nosotros los padres. Y quiero hacer una pregunta para continuar con esta enseñanza. ¿Por qué es que vivimos en una sociedad donde hemos permitido que nuestros hijos estén enojados, se estén portando de esa manera? Bueno, ya dijimos que nuestro versículo dice que somos nosotros los padres, que con nuestras actitudes los hemos hecho enojar. Entonces, veamos cuáles son algunas de las razones o los motivos por lo que nosotros podemos hacer enojar a nuestros hijos. Son muchos, ¿okay? Y yo solamente le voy a dar unos 2 o 3 según el tiempo nos alcance, y si no nos alcanza este domingo, pues para el próximo domingo continuamos con este tema, porque creo yo que es de mucha, pero mucha importancia. La primera razón por qué nosotros hacemos enojar a nuestros hijos como padres es por falta de enseñanza. Falta de enseñanza. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, y luego dice, y útil para, bueno, vamos a leerlo, 2 de Timoteo 3:16, hermanos, para no inventarle, ¿verdad? Y que todos podamos leer y aprender. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, número 1, para enseñar. Número 2, para redarguir. Número 3, para corregir y para instruir en toda, ¿qué? Justicia. Entonces, amados hermanos, nuestros hijos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que necesitan enseñanza, corrección e instrucción? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esa enseñanza, esa corrección y esa instrucción se les da a los hijos a través de la palabra de Dios. Es lo que dice aquí nuestro versículo. Leámoslo otra vez. Toda la escritura, o sea, la palabra de Dios, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para instruir a nuestros hijos. ¿Sí lo leyó? ¿Sí lo captó aquí? Entonces, pues si nosotros no les estamos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos como la Biblia nos lo enseña, entonces no los estamos corrigiendo, no los estamos instruyendo. ¿Sí se entiende, verdad, hermanos? Es increíble cómo niños que crecieron dentro de una iglesia participaron con los niños cantando, hablando, diciendo versículos de memoria, etcétera, etcétera. A los 18, 19 años ya no creen en Dios. Dicen que son ateos. Y a mí me da mucha tristeza porque lo que le estoy predicando no es algo que, no es teoría solamente. Yo lo he vivido dentro de la iglesia, de niños que estuvieron aquí y ahorita ya son jóvenes, otros ya más de 20 años, otros están en sus 30 años, y algunos de ellos que no creen en Dios, que ya creen en la evolución y que no creen que vienen de Dios, sino que vienen del chango. De veras, qué triste, ¿no? Y muchos de ellos ni siquiera creen en el matrimonio. El matrimonio es un papelito solamente para que, y le estoy hablando no de personas de allá afuera del mundo, le estoy hablando de niños que se criaron no en otra iglesia, en esta iglesia con nosotros. Por eso es de suma importancia que nosotros tomemos con mucha seriedad el consejo de la palabra de Dios y que no se duerman ni se aburran esta mañana, sino que diga, ¿qué voy a hacer con lo que el Espíritu Santo nos está hablando? Porque si bien algunos de nuestros niños ya crecieron y se nos escaparon, pero esta generación de niños que tenemos aquí, no dejemos que se los lleve el diablo, ni tampoco los demonios, hermanos.
Hagamos todo lo posible para que ellos permanezcan en los caminos de Dios. ¿Y cómo es que vamos a hacer eso? Pues tomando nuestra responsabilidad como papá y como mamá bien en serio dentro del hogar. Y no dejar la enseñanza y la instrucción de la palabra solamente a nuestros maestros y a nuestros pastores de aquí de la iglesia, sino que nosotros entendamos que la responsabilidad es para nosotros los papás de instruir a nuestros hijos. Qué tremendo, ¿no? A mí me da mucha tristeza, hermanos, de saber de niños que estuvieron aquí, que crecieron en rebeldía, con enojo de su corazón. Aquí crecieron niños escuchando de algunos miembros de aquí, que a lo mejor ya no están algunos. Cada domingo después del servicio, en lugar de enseñarles la escritura, se comían tacos al pastor. Y que no me gustó eso del pastor. Y hablando papás enfrente de los hijos escuchando. Es que aquí en esta casa no hay secretos y todo lo que hablamos como adultos, los hijos lo tienen que escuchar. Basura, basura, basura. En lugar de enseñarles e instruirles la palabra de Dios, los criaron escuchando odio, rencor, murmuración, queja, chismes, celos, etcétera, etcétera. Y dígame dónde están esos muchachos. La mayor parte de ellos perdidos allá en el mundo. Y no me diga que, ¿y por qué pasa todo esto? Porque los padres no nos tomamos el tiempo para sembrar la semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Y esto de que ellos ya después son ateos y no creen en Dios, no pasa de la noche a la mañana. Desde muy temprano la semilla de la duda fue sembrada en el corazón de nuestros niños. Y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta porque no nos tomamos el tiempo para sentarnos con ellos y enseñarles la palabra del Señor, para corregirlos, para instruirlos. Mientras nosotros nos esforzamos aquí en la iglesia por sembrarles a nuestros niños la palabra de Dios, y usted allá en la casa, ¿sabía usted que el diablo también se encarga de sembrar la semilla de la duda y de la incredulidad en el corazón de nuestros hijos? ¿Cuánta basura no se está enseñando en las escuelas ahorita? Y los maestros sí le enseñan a los hijos. Le enseñan acerca del sexo, y todavía hay padres aquí que no, el sexo es un tabú y en la casa no se debe de hablar del sexo. Mira, si tú no hablas de esas cosas en la casa, allá en la escuela sí van a hablar de eso, a la manera de ellos. Los amigos de tus hijos sí les van a hablar acerca de esas cosas, pero a la manera que ellos piensan, no como la palabra de Dios enseña. Yo les digo esto porque a mí me pasó. Desde niño alguien sembró la semilla en mi corazón de la duda de que Dios existía. Gracias a Dios por mis papás, que ellos sí se tomaban el tiempo para enseñarnos la palabra de Dios. Pero yo me acuerdo, hermanos, sí me acuerdo todavía. Me acuerdo a los 7, 8 años que yo le alegaba a mi papá y le decía, ¿sabe qué, papá? No hay Dios. Y él me decía, Rubén, ¿cómo que no hay Dios? ¿Por qué estás diciendo eso? A ver, si hay Dios, ¿dónde está? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo? A los 7 años yo tenía esa edad. Imagínese si no hubiese tenido un padre y una madre que se tomaran el tiempo para enseñarme la palabra de Dios. Yo me recuerdo de mi mamá todavía, cuando en las tardes allá en Guadalajara se la pasaba cosiendo. A ella le gustaba coser, tenía una máquina de coser, y ahí cosía y todo. Y yo me sentaba a los pies de ella y ella me hablaba de la Biblia. Todavía no se me olvida que me hablaba de las calles de oro, que si yo aceptaba a Jesucristo yo iba a caminar en las calles de oro. Y luego me cantaba una canción, un himno cristiano, y todo eso es enseñar a los hijos, instruir a los hijos. Ella cantaba una: me dicen que hay una bella ciudad, allí quiero ir y tú. ¿Se recuerdan de ese canto? A ver, ¿cuántos se recuerdan de ese himno?
La, ra, 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 ra. Allí quiero ir y tú. Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir y tú. Y nomás cantaba eso, pero eso se me quedaba en el corazón. Entonces ellos me estaban instruyendo en las cosas de Dios mientras la semilla de la duda estaba en mi corazón. Me recuerdo que un día me caí y, y luego cuando me caí mi papá dijo, para que se te quite Dios te castigó, así me dijo. Y luego cuando me dijo que Dios me castigó, yo volteé y le dije, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿A poco el cemento es Dios? Y decía mi papá, híjole, este muchacho, no sé qué, no sé qué voy a hacer con él. No fue hasta que Dios trató conmigo como a los 7, 8 años que me quedé ciego yo les he platicado eso, ¿no? Yo me quedé como, ¿ven ustedes un punto rojo que tengo por, no sé si aquí o acá? ¿Se alcanza a ver? A ver, acerquen la cámara. Sí, yo tengo un punto rojo, ya no me acuerdo ni en cuál ojo, pero todo lo que yo me recuerdo cuando tenía mis 7, 8 años es que me dieron unas punzadas, o sea, un dolor tan fuerte, tan agudo en mi cabeza, especialmente en mis ojos, y empecé a llorar y a quejarme. Después abrí mis ojos y no podía ver nada. Mis papás me llevaron al hospital, me llevaron al doctor, después de muchos estudios, análisis, exámenes, los doctores llegaron a la conclusión de que el niño Rubén no tenía nada y ellos no sabían por qué estaba ciego. Entonces mi papá, llegando a la casa, me dijo, ¿tú no crees en Dios? Pues ese Dios en el cual tú no crees, hijo, si tú te hincas y le pides que te sane, Él te va a sanar. Pero tienes que creer que Dios de veras existe. Entonces yo me hinqué, me recuerdo todavía en dónde me hinqué, en la casa donde mi papá vive ahorita todavía, y cuando yo voy para allá, ahí es donde me quedo todavía. Un privilegio poder visitar la casa donde naciste, ¿no? Y creciste. Pues me acuerdo dónde me hinqué, no me recuerdo de la oración, me fui a dormir y al siguiente día, cuando abrí los ojos, ya podía ver otra vez completamente. Y desde entonces se me fue la duda de que Dios no existía, sino desde niño hasta la fecha creo en un Dios poderoso que vive, que reina, porque mis papás se tomaron el tiempo para instruirme en las cosas de Dios, en los caminos de Dios. Y es necesario que nosotros hagamos lo mismo, hermanos, porque si no, vamos a hacer enojar a nuestros hijos. Ahora, rapidito, ¿cómo les enseñamos? ¿Cómo vamos a instruir a nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a enseñar si no leemos la Biblia, si no conocemos la Biblia nosotros como padres? Y si no la conocemos, mucho menos la vamos a poner en práctica. Entonces la Biblia nos dice en Deuteronomio 6:6, abra su Biblia allí, nos instruye la Biblia cómo es exactamente que tenemos que enseñarle la palabra de Dios. Y no me voy a tomar el tiempo para explicarlo todo, pero nomás solamente quiero que veamos en Deuteronomio 6:6, la primera parte que nos incumbe a los padres. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, primeramente, estarán en tu corazón. ¿Qué significa eso? Que para enseñarle, ¿cómo podemos dar algo que no tenemos? Si Dios no te ha perdonado de tus pecados, ¿cómo tú puedes perdonar a otros que te han ofendido? No puedes. Si no tienes tú el amor de Dios en tu corazón, es imposible que tú puedas amar a otras personas. Y de la misma manera, si nosotros no tenemos la palabra de Dios grabada y metida en lo más profundo del corazón, ¿cómo vamos a poder enseñársela a nuestros hijos? Contésteme si puede. ¿Cómo la vamos a poder practicar? Pues si ni nosotros mismos la leemos, nosotros mismos la conocemos. Entonces es necesario, el primer paso para instruir a nuestros hijos y no hacerlos enojar es, número 1, invierte dinero y cómprate una buena Biblia. No solamente para ti, mire,
a mí me da una alegría que el hermano José Carlos y la hermana Gladys diario siempre traen a sus jóvenes aquí y los dos diario entran con su Biblia debajo del brazo. Eso se ve bonito y es bonito. ¿Cuántos se han fijado en eso? ¿Verdad? Bueno, hermanos, es una pena y una vergüenza que muchos de ustedes, papás, vienen a la iglesia, están escuchando este sermón de que hay que enseñarles la Biblia, pero ni siquiera tienes una Biblia. Vas a comer y gastas 70, 80 dólares, pero te duele, te pesa invertir 100 dólares en una buena Biblia. No cualquiera. Entonces, si de veras tú estás tomando bien en serio la instrucción de tus hijos, cómprate una Biblia y cómprale a tus hijos una Biblia también. No, que yo en el teléfono, está bien, pero no dejes la Biblia. Y si vas a tener el teléfono, invierte también. ¿Tú sabías que no nomás hay Biblias gratis? ¿Tú sabías que puedes invertir 7, 8, 9, 10 dólares y tienes bien muchas versiones ya aquí? O sea, Biblias de calidad en el teléfono. Entonces lo primero es invertir en una Biblia para estudiarla y después poner en práctica lo que aprendemos de la Biblia, porque nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. ¿Sí me entendieron? Entonces el segundo paso para instruir, para exhortar, para redarguir a nuestros hijos, el primer paso es comprarte una Biblia, el segundo paso es comenzar a leerla, a estudiarla, y el tercer paso es comenzar a vivirla, a practicar los principios bíblicos que aprendes de este libro. Porque vuelvo a repetir, los hijos aprenden más de lo que ven en nosotros que de lo que escuchan. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Por ejemplo, tu papá, que todavía de cuando en cuando te echas una cervecita o tu vinito o lo que sea, ¿con qué autoridad le vas a decir y te le vas a poner en la cara a tu hijo que está tomando enfrente de ti ya? Porque no te respeta, porque tú dices una cosa pero haces otra. ¿Con qué autoridad le vas a decir, hijo, no tome porque eso está mal, eso es pecado y va a traer consecuencias negativas a su vida? ¿Con qué cara, con qué autoridad le vas a decir eso a tu hijo si tu hijo te ha visto a ti chuparte las cervezas, la botellita de vino, el alcohol? Y no estoy enojado, pero es necesario que lo entendamos como padres. Los hijos no son tontos y ellos rápido perciben. Mi papá es un hipócrita porque me dice que no haga esto y él mismo lo hace. Hijo, no falte a la iglesia y tú eres un faltista de primero. No eres constante en venir a la iglesia, en servir, en hacer cosas que sabes que tienes que hacer para servir a Cristo dentro de la iglesia. ¿Cómo tú quieres que tus hijos sean constantes en las cosas de Dios si tú mismo no lo eres? ¿Cómo quieres que lean la Biblia y oren si ellos no te ven orando, no te ven leyendo la Biblia? Es necesario para instruirlos, entonces, que nosotros seamos ese ejemplo a seguir por parte de nuestros hijos. Yo no soy el padre perfecto, nada de perfecto, Dios lo sabe, mis hijos lo saben también, pero usted pregúntele, ¿cuándo han visto a su papá tomarse una botella de licor, de vino o de cerveza? Si le dicen que me han visto, le van a estar mintiendo, porque nunca me han visto. Nunca me han visto hacer eso, ni me verán, por la gracia de Dios. Y ni cualquier otra cosa que usted se pueda imaginar. Ellos jamás han escuchado una sola mala palabra que salga de mi boca. Y no se lo estoy diciendo para presumirle, porque yo no soy perfecto, ¿sí? Pero si uno se esfuerza en estas cosas, uno puede hacerlo, hermanos. Ellos se fijan mucho. Entonces, si yo veo a uno de mis hijos que está haciendo algo que yo sé que no está bien, yo me puedo parar con él y con la autoridad que Dios me ha dado espiritual, puedo aconsejarle, regañarlo u ordenarle que no lo haga, porque yo le he dado ese ejemplo. Pero los papás que no dan el ejemplo, ¿cómo se le van a parar a sus hijos para decirles?
tus hijos van a saber que su papá es un payaso y que no toma las cosas en serio. Mire, lo que nos apasiona a nosotros es lo que le vamos a poder transmitir a nuestros hijos. Si tus hijos ven que tu pasión es Cristo, que tu pasión es la iglesia, servir en la iglesia, esa va a ser su pasión también. Pero si ellos ven que tu pasión es el fútbol, esa va a ser la pasión de tus hijos. Si tu pasión es el box, la pasión del boxeo va a ser la pasión de tus hijos. Pero si tu pasión es Cristo, la pasión de tus hijos va a ser Cristo también. Entonces, bien importante, hermanos, que no hagamos enojar a nuestros hijos. Vamos a instruirlos en los caminos del Señor. Amén. La segunda razón por qué hacemos enojar a nuestros hijos, hay muchas razones. Yo nomás me voy a concentrar en una o dos más porque el tiempo pasa, ¿no? La ausencia de los padres en la casa. Ausencia de los padres. Específicamente, yo sé que los papás es importantísimo que estén ahí con los hijos, pero escúcheme, bíblica e históricamente, una de las asignaciones más importantes para la mujer como mamá es criar en los caminos del Señor a sus hijos. Pero como vamos a ver a continuación, hay una ausencia de padres en la casa y es por eso que tenemos una generación de niños y niñas enojadas, con amargura en el corazón, con odio y con rencor por la ausencia de los papás. Y no estoy hablando del papá que te dejó cuando eras una niña, cuando eras un niño, aunque eso afecta mucho también. Pero quiero hablarles acerca de la importancia y el rol de la mamá dentro del hogar, específicamente con los hijos. En Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, el último versículo, el versículo 15. Fíjese este mensaje para las mujeres, fíjese la importancia. Y aquí cuando dice engendrar, no solamente está hablando de tener hijos, sino que el contexto nos habla de cuidado de niños o de hijos. Dice, pero se salvará la mujer engendrando hijos, o sea, criando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿De qué está hablando aquí? Que la fe no viene por gracia solamente. Aquí no está hablando de salvarse del infierno o de los pecados. Aquí está hablando de la falsa doctrina. Pero bueno, yo nomás quería leérselo así rapidito para que usted mire la importancia de la mujer y el cuidado de sus hijos. Léalo otra vez el 15, pero se salvará engendrando hijos o cuidando hijos o criando hijos. ¿Ok? No es el único versículo. Ahí mismo en 1 Timoteo 5:10. Vamos a leer ahí hablando de las mujeres, dice que tenga testimonio de buenas obras. Y fíjese uno de los requisitos para si ha criado ¿qué? Si ha criado hijos y si ha practicado la hospitalidad y si ha lavado los pies de los santos, etcétera, etcétera. Y por último quiero que veamos Tito 2:5. Tito 2:5. A las mujeres se les exhorta en el versículo 5 a ser prudentes, castas, o sea que se vistan honradamente, no enseñando todo, porque, bueno, no me meto ahí. Cuidadosas de su casa, está hablando de los hijos ahí, de la familia, para que sí, hermano,
Bueno, ahorita lo veo, hermanos, para que no se me vaya el hilo. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, hermanos, vemos que bíblicamente, estamos hablando bíblicamente, la responsabilidad del hombre desde el principio de los tiempos siempre ha sido salir a trabajar y con el esfuerzo de sus manos, pues mantener a sus hijos. Mientras bíblicamente los versículos que acabamos de leer otros nos enseñan, y a lo mejor muchas mujeres se van a enojar porque ahorita estamos viviendo en otros tiempos, la responsabilidad de la mujer no tanto es de salir a trabajar, sino de quedarse en casa para criar a los hijos. Ahí yo no escuché ningún amén. O sea, yo no les voy a predicar, esto es bíblicamente, pero no solamente bíblicamente, sino históricamente también. Lea bien su historia y usted se va a dar cuenta que desde Adán y Eva hasta la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, eso es lo que así es como se movían las familias. El papá, el hombre, se iba a trabajar y la mujer se quedaba en casa para criar a sus hijos. Esto comenzó a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial. Históricamente comenzó a cambiar. Después de la Segunda Guerra Mundial, las mamás, la mayoría de ellos, empezando aquí en América, comenzaron a salir a trabajar. Usted lo puede constatar, usted lo puede ver históricamente. Las consecuencias terribles no se dejaron esperar, porque la mamá comenzó a trabajar porque querían una casa más grande. Antes las casas, hermanos, eran pequeñas. Si usted se fija bien, en el siglo pasado, las casas de ricos eran de sus 2, 3 recámaras, su cocina, su sala, todo sencillito. Pero después ya queremos 4 salas, 20 baños, 10 cuartos, mansiones y cosas así, ¿no? Entonces las familias americanas aquí en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, como ya no alcanzaban con lo que ganaba el hombre, comenzaron a salir a trabajar ellas para comprar un segundo carro para la esposa, un segundo teléfono para la esposa, para todos tener. Entonces se fueron a trabajar, sí, tuvieron más dinero, tuvieron más comodidades, más carros, casas más grandes, más comida, etcétera, etcétera, pero hubo un problema, que ya no hubo nadie que cuidara a los hijos. Y de allí es que comenzó el movimiento de lo que usted conoce como los hippies. ¿Cuántos se acuerdan de los hippies? Peace and love. ¿Se recuerda del peace and love? Bueno, así decían en México, por eso yo digo así. Y como no tenía papá y mamá que los cuidaran, pues ellos comenzaron a fumar marihuana, se comenzaron a juntar con los amigos y se comenzaron a rebelar en contra de la autoridad, en contra de los papás. Sí, tenían más comodidad los hijos, tenían más cosas, pero no tenían lo principal, el cuidado de un papá y de una mamá, que no lo tenían porque estos estaban bien ocupados trabajando para darles más dinero, para darles más cosas, pero lo que los niños necesitan no es más dinero ni más cosas. Lo que los hijos necesitan es el tiempo de un papá y una mamá para instruirlos en la palabra de Dios. Y de allí comenzó este movimiento de hijos enojados. Y podemos ver, según la historia también, otras consecuencias terribles. Mire, qué casualidad que las estadísticas nos enseñan
que el horario en que muchas muchachitas perdieron la virginidad y tuvieron contacto sexual con un hombre fue entre las 2 de la tarde y las 2 y las 5 de la tarde. Y los estudiosos se preguntaban por qué es que las niñas y los niños estaban de 13 años, 14, 15 años, estaban perdiendo su virginidad, y muchas de ellas empezaron a salir embarazadas. Y ahí donde se empezó a crecer un movimiento de mujeres, mamás solteras. ¿Por qué perdieron su inocencia entre las 2 y las 5 de la tarde? Porque entre las 2, ¿a qué hora salían en aquellos tiempos y ahorita de la high school los niños? 2, 3 de la tarde, algo así. Entonces llegaban a la casa y como papá y mamá salían hasta las 5 de trabajar, no había nadie que los cuidara. Entonces ellos llegaban, se fumaban sus cigarritos de marihuana, su cocaína, hacían lo que les daba la gana porque no estaba ni papi ni mami que los cuidara. Qué terrible, ¿no? Solamente porque la mamá se fue a trabajar. Ahora, ¿es pecado que la mujer vaya a trabajar? Ya casi voy a terminar, ¿eh? ¿Es pecado que la mujer vaya a trabajar, hermanos? No es pecado, no es pecado. Pero si uno no sigue los principios y los patrones que ves en la Biblia, porque no, usted no va a encontrar ningún versículo que diga prohibimos a las mujeres que vayan a trabajar, pero este era el patrón. Era el diseño y es el diseño de Dios. Entonces, mujeres, si ustedes quieren trabajar porque tu esposo gana muy poquito y no se alcanzan, entonces, escúchame, busca un trabajo, mujer, donde tú todavía puedas pasar tiempo con tus hijos y no los descuides. Ahorita con la tecnología se puede. Tú puedes trabajar desde casa en una computadora, haciendo no sé qué cosas, pero teniendo tus hijos allí. No dejes no dejes ese trabajo de criar a los hijos a la babysitter, a la niñera o el niñero, porque muchos de ellos hasta los violan, las violan, les quitan la virginidad. No dejes ese trabajo a otra. Hay muchas mujeres que, pues yo le pago al daycare para que me cuide a mi hijo de 4 a 5 porque son de 2 a 5 porque son insoportables, no los aguanto, y que vayan y los críen ahí. No dejes ese trabajo para una agencia, no dejes ese trabajo para un niñero, para los abuelos, para los tíos. Es tu trabajo, es tu responsabilidad criarlos en los caminos de Dios, para cuando estos sean viejos no se aparten de los caminos de Dios. Entonces, mujer, no me levante la mano aquí, pero ¿cuántas mujeres trabajan ahorita? Bueno, hazte una pregunta. Si tú estás trabajando ahorita porque no te alcanza con tu esposo para lo que tienes, pues pídele a Dios que te abra las puertas para un trabajo diferente, diferentes horarios, pero no descuides tus hijos, no vale la pena. Pero si estás trabajando, tú mujer, porque en tu casa tú y tu esposo son unos malos administradores, entonces lo que tienes que hacer es comenzar a hacer una lista de las cosas que necesitas y las cosas que quieres. Hay una grande diferencia. Hay muchos de ustedes que trabajan y compran cosas que no necesitan. Por ejemplo, antes las familias solamente tenían una televisión en la sala y listo. No, ahora quieren tener televisión en el cuarto del hijo, en el cuarto de la hija, en el cuarto donde duermes tú y tu esposo, en la sala, hasta en el patio quieren tener televisión. Mira, si nomás tuvieras un solo televisión, ¿sabes cuánto dinero te ahorrarías ahí? ¿Cuántos de ustedes se van a comer nomás porque son flojos y no les gusta cocinar en la casa? ¿Eh? ¿Sabes cuánto dinero ahorrarías? Más de lo que ganas trabajando, mujer. Entonces tienen que ver todas esas cosas porque no vale la pena
descuidar a nuestros hijos y que al final del camino se hagan ateos y muchos de ellos hasta se vayan al infierno. Así que mujeres que no trabajan ahorita porque sus esposos ganan bien y las pueden mantener a ustedes y a sus hijos, no anden ahí de latosas y de murmuradoras, que ay, yo quiero trabajar, ay, yo quiero salir, ay, yo quiero. Es un privilegio y es una bendición que tu esposo se puede ir a trabajar mientras tú te quedas en casa para llevar a cabo la responsabilidad sagrada de criar a esos plebes, a esos, a ver en Guatemala cómo les dicen, a esos patojos, criarlos en los caminos del Señor. Y si se tienen que sacrificar de no tener cosas que no necesitas por un tiempo mientras crías a tus hijos, hazlo, vale la pena. Amén. Entonces, yo prosigo con este tema para la semana siguiente, hermanos. Voy a seguir hablando de cosas que hacen que nuestros hijos se enojen, como por ejemplo el favoritismo. Vamos a estudiarlo para la siguiente semana. Pero ahorita ya para terminar, hermanos, para concluir esta enseñanza de esta mañana, si hay cosas en tu vida, papá, mamá, que te están estorbando para instruir a tus hijos y que lo estás haciendo enojar, pues haz todo lo posible por quitarlas de tu vida, por quitarlas de tu vida. Dios, la Biblia nos dice, la otra vez lo leímos en Hebreos, el capítulo 12, se me hace que es el versículo 1, el versículo 2 dice que quitemos de nosotros todo pecado y todas las cosas que nos estorban para servir a Cristo y para enseñar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Ustedes saben lo que les estorba a cada uno de ustedes. Dice la Biblia, si tu mano derecha te es ocasión de caer, si por tu mano derecha no vas a poder instruir a tus hijos, córtatela. Si por tus ojos van a ser causa de que caigas en pecado o de que no instruyas a tus hijos, sácatelos. O sea, lo que Cristo está diciendo ahí, quita todo lo que te estorbe en tu vida, porque estamos en una guerra y nuestros hijos están allí y el diablo nos los quiere arrebatar. El diablo se quiere llevar los hijos al infierno, que se pierdan aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que ser agresivos. Cuando dice la Biblia que el reino de Dios sufre violencia y que solamente los valientes, los agresivos, de eso está hablando, de que tenemos que ser agresivos para obedecer a Dios, de que tenemos que ser agresivos y hacer todo lo posible para que el diablo y los demonios no se roben a nuestros hijos y a los 18 años ya sean unos ateos que no quieren nada con las cosas de Dios. Ya no seas pasivo, papá. Ya me cansé de escuchar a muchos papás cristianos que dicen, no, a los niños no se les debe de obligar a ir a la iglesia ni a servir a Dios. Mira, qué bonito, ¿verdad? Si los obligas a ir a la high school, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No, mientras usted viva aquí en mi casa, usted va a ir a la escuela, si no me lleva a la policía. ¿Verdad que sí? Pero para la iglesia, no, tu actitud debe de ser, ¿sabes qué? Mientras usted vive en mi casa y mientras usted esté en mi techo, le guste o no le guste, usted se va a venir a la casa de Dios, usted va a servir a Dios. Tú lo vas a instruir, tú lo vas a enseñar. Porque si no lo haces, te vas a arrepentir. Tampoco debe de ser todo negativo, tienes que animarlos, motivarlos, ¿sí? Pero si ya no te funciona el ánimo ni la motivación, entonces, ¿sabe qué? El Señor me puso a mí como responsable de ustedes y usted va a venir a la iglesia, mi hijo. Usted va a venir a la iglesia, mi hija. Hermanos, estamos en una guerra, el diablo nos quiere robar a los hijos y nosotros estamos ahí de pasivos. A la escuela sí vaya, tiene que ir a la fuerza. A la iglesia no, porque la iglesia no es nada a la fuerza. Mientras están en mi casa, sí es a la fuerza. ¿Cómo que no?
Ya después, cuando tengan su mayoría de edad, entonces ya que hagan lo que quieran, pero yo ya los instruí en los caminos de Dios. Entonces, todo lo que te estorbe para que tú puedas criar a tus hijos, si es un trabajo, mujer, échala a la basura. Tus hijos son más importantes que cualquier trabajo que tú tengas. De veras, yo sé que a algunas no les gusta y les duele por los tiempos que vivimos, pero eso apenas cambió desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Lo que te estorbe, quítalo. Si son estos ojos, sácatelos. Si es esta mano, córtatela. Y si tú no lo haces, Dios lo hace por ti. Porque para Dios es más importante la familia, la salvación de ellos y tu salvación que tus ojos y tu brazo y tus pies. Porque es mejor entrar al cielo tuerto, sin pata y sin manos, que entrar en el infierno completo. Digan amén si me entendió. Entonces tenemos que ser agresivos. Sansón sabía que él tenía que taparse esos ojos para no ver a esas mujeres. Y Dios le mandó muchas veces que no las viera. O sea, que se deshaciera de esas cosas que no eran buenas para él. Pero como no hizo caso, ¿qué pasó? Como él no lo hizo por su propia cuenta, Dios permitió que sus enemigos le sacaran los ojos. Pero con los ojos sacados, ese hombre fue salvo y hizo más para Dios sin ojos que con los ojos. Y Dios te está pidiendo todo lo que te esté estorbando. Quítalo de tu vida, porque tus hijos están en juego y tus hijos no son tuyos, son emprestados. Para que me entiendan los del rancho. No son tuyos. Dios te los prestó para que se los criaras en los caminos de Dios. Y si tú no estás haciendo tu trabajo y Dios está diciendo, deshácete de ese trabajo, deshácete de esas amistades, deshácete de esto. Si no lo haces, así como a Sansón, no lo quiso hacer él mismo y Dios lo hizo por él, así Dios lo va a hacer por ti. La bendición de Dios no solamente está en lo que Él nos da. La bendición de Dios también está en lo que Él nos quita. Te lo vuelvo a repetir. No solamente recibimos bendición cuando Dios nos da cosas, también muchas veces es bendición cuando Dios nos quita cosas que nos están estorbando. Y tenlo por seguro, que si tu salvación está en juego y la salvación de tus hijos también, Dios no se lo va a pensar dos veces en cerrar puertas en tu cara y quitarte cosas que tú solito no quisiste hacerlo. Amén. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Los que me entendieron, porque a lo mejor algunos se quedaron, ¿de qué habló el pastor al último? Son nuestros hijos, hermanos. Yo les voy a pedir a los papás, que vengan y se hinquen aquí en el altar por un par de minutos y derrames tu alma. Señor, mis hijos, ayúdame, especialmente papás jóvenes que empiezan y también papás ya más adultos. Vamos a venir aquí al frente y vamos a darle gracias a Dios por su palabra y pedirle que nos ayude.